Coordinadora de Creemos Centarrec, que nosotros ya hacíamos una breve introducción mencionando algunas de las interrogantes que han existido en torno a este proceso. La nueva, la que se ha conocido hoy, es que 15 años no sería una sentencia que corresponde a los delitos de los cuales se acusa a la exmandataria y a los militares. Aparentemente, la pena máxima sería de 10 años. Ustedes, como asambleístas, estaban anoticiados de este tema. ¿Qué opinión tienen acerca de este tema? 15 años no correspondería como una pena a la denuncia de incumplimiento de leyes. Bueno, María, en primer lugar no nos extraña, ¿no? Cómo el gobierno se está tratando de extralimitar en esta situación, buscando una sanción más allá de las posibilidades jurídicas para Yanine Áñez y otras personas que tuvieron que acceder al gobierno de transición durante el periodo en que Evo Morales abandonó el país y descabezó a las personas que podían sucederle después de un fraude electoral. Esto es un juicio político, o sea, por esto es que no importa si está de acuerdo a la tipificación de delitos. Desde el inicio no hubieron bases jurídicas para este juicio porque a ella se le ha quitado su estatus de presidente constitucional transitoria como correspondía, siendo que fue un fallo del Tribunal Constitucional, aunque después el Tribunal Constitucional intentó negarlo, porque sabemos de qué manera está la justicia y cómo la justicia está sometida al poder político y específicamente ahora al movimiento al socialismo. Entonces ha habido una serie de situaciones irregulares porque el gobierno no quería un juicio, en primera instancia quiso un juicio de responsabilidades, pero después midió la situación y como no tenía la posibilidad de condenarla dentro del Parlamento, iba a haber una serie de objeciones, hay una oposición un poco más fortalecida de la que había antes del 2019, por lo menos en escaños parlamentarios, decidió llevarla a un juicio ordinario, sin que esto fuera lo que correspondía. Y el gobierno está actuando en contra de las normas, en contra de la ley, en contra de la Constitución, tratando de basarse en una narrativa simplemente que a fuego y sangre está tratando de introducirla aún en los estrados judiciales. Y lógicamente, como tiene sus sicarios judiciales, tiene el fiscal general, incluso totalmente a su servicio, Estado, está tratando de hacer un juicio express, es un ajusticiamiento, esto es algo inédito que yo creo que va a ser en realidad un mal ejemplo, algo que va a tener que ser analizado a nivel internacional por la manera en que se está tratando de ajusticiar a la expresidente y a otras autoridades que lo único que hicieron fue cumplir un rol histórico. Por lo tanto, no hay apego a la justicia, este juicio se ha hecho sin garantías, sin el debido proceso, sin dar ninguna posibilidad a ella de defensa, incluso sin la presencia de ella, exigiéndole que ella esté por Zoom, cuando en realidad se trata de una situación muy, muy crítica, donde está en juego su libertad por muchos años y con muchas irregularidades. No se le da el uso de la palabra, ya después yo pienso que van a salir una serie de manuales para evaluar la forma en que se está ajusticiando sumariamente a Yanine Áñez. Y es para sentar precedentes, porque en la medida en que la condenen a Yanine Áñez, aunque esto sea irregular y con un juicio que no corresponde, van a intentar sentar las bases jurídicas para continuar con una persecución política tratando de acabar con la oposición en Bolivia, como lo ha hecho Maduro,
como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Es parte de un régimen que no respeta la ley y que la usa simplemente para reducir a sus opositores. Bien, nosotros hemos visto ayer desde la reinstalación de este juicio, hemos visto varias protestas que se han registrado afuera del Tribunal de Justicia, también afuera del penal de Miraflores, donde está recluida Yanine Áñez, protestas de personas que dicen ser las víctimas de Sencata, víctimas de Sacaba, que están pidiendo una sentencia de 30 años. Esto la población, ¿cómo debe percibirlo? Porque algunas personas dicen, bueno, sí, se está haciendo un pedido legítimo de justicia. Otras personas dicen, no, estos son funcionarios del gobierno, del MAS. ¿Ustedes cómo perciben estas protestas? Es un show político, es un montaje intentando crear una escena, un teatro donde supuestamente se actúa bajo la presión de grupos que exigen que haya una supuesta justicia cuando en realidad es un linchamiento. O sea, son funcionarios gubernamentales que los sacan a la calle y eso está comprobado y que lógicamente se les está pagando por estar ahí en la calle generando este tipo de disturbios y de mentiras y de teatro y estos tienen, es un montaje de escena, nada más para tratar de mostrar visualmente que hay una presión para llevar a Yanine Áñez a los estrados judiciales y condenarla. ¿Qué mensaje daría el país si se cumple esta sentencia, que además ya ha anunciado el Ministerio Público que la va a solicitar de 15 años de prisión? Bueno, el mensaje pues es definitivamente la búsqueda de consolidación de un régimen autoritario, de una dictadura, en la cual la justicia no opera dentro de los estrados judiciales y que son, como le dije antes, son gatilleros, son pistoleros judiciales empleados por el régimen que trabajan a simple órdenes del Poder Ejecutivo tratando de reducir a los opositores. Es el inicio de una etapa más dura en Bolivia y de un régimen dictatorial de características violentas y persecutorias que se está intentando enraizar en Bolivia. Y lógicamente que nos vamos a defender, ¿no? Vamos a defender a las personas que están siendo reducidas, que están siendo encarceladas sin que exista base jurídica y vamos a denunciar a estrados internacionales y además se va a generar en el mundo entero la visión de que Bolivia está en las garras de una dictadura donde no existe equilibrio ni existe ley. El hecho de que no se haya llevado a cabo un juicio de responsabilidades a la expresidenta Yanine Áñez, ¿marca algún indicio de que esto puede volver a ocurrir? ¿Marca algún riesgo, un precedente peligroso, confuso en nuestro país? Por supuesto, porque estamos actuando al margen de la legalidad, además al margen de la constitución política del Estado, estamos ya entrando en otro tipo de terreno, ¿no? Entonces, quiere decir, están poniendo realmente en una situación complicada a quienes intenten gobernar o responder a un momento político fuera de los dictámenes del movimiento al socialismo. Es una forma de tratar de amedrentar a la oposición en el sentido de que no se pueden generar protestas, porque un poco el mensaje es, bueno, los bolivianos tienen que dejar que les perpetren fraude, no tienen derecho a hacer protestas, no tienen derecho a descubrirlo el fraude, no tienen derecho a que el fraude, una vez descubierto, genere la posibilidad de un nuevo gobierno, o un gobierno así sea de transición, porque la expresidenta Yanine Áñez, al final, luego de las elecciones, entregó el gobierno a quien correspondía, y eso no es de una golpista ni de un golpe de Estado. Entonces es
una especie de búsqueda de asustar, de escarmiento, de amedrentamiento, para tener reducidos a los opositores y perseguidos. Senadora, vamos a usar los argumentos que utiliza la parte querellante precisamente o que utiliza el movimiento al socialismo en el debate. Ellos dicen, no correspondía un juicio de responsabilidades porque los delitos de los que se está acusando a la exmandataria Yanine Áñez, ella los habría cometido siendo aún senadora. ¿Funciona esta lógica? ¿O dónde cae esta lógica? Es ridícula esa lógica. Yanine Áñez, siendo una senadora, se encontraba durante las movilizaciones del 2019, de octubre, en su tierra natal, en el Beni, en Trinidad. Nunca hizo ninguna situación subversiva, no incumplió sus funciones, fue llamada cuando se desencadenaron todos los hechos, fue convocada por las fuerzas políticas entre las que estaba el mismo MAS, algunos representantes del MAS, y se hicieron diálogos de pacificación. Ella fue convocada para asumir el poder, para no dejar un vacío del poder. Entonces son argucias, son situaciones creadas, falsas y tramposas, que no responden en absoluto a la realidad, ni de los hechos, ni del momento político, ni de las situaciones que se dieron. Ella no puede ser juzgada en calidad de senadora, porque ella no asumió ya el poder en calidad de senadora, fue llamada a cumplir un deber con la patria cuando había un vacío del poder y había la necesidad de que esta convocatoria subsane una situación crítica en Bolivia y se proceda a una pacificación del país, porque lo que quería el expresidente Evo Morales era incendiar el país para retornar victorioso y apagar todas las manifestaciones que habían con respecto al fraude electoral y concretar su intento de seguir en el poder para siempre. O sea, generando una dictadura como a él le daba la gana, con las acciones que le da la gana, si sea por fraude o de la manera que él lo hubiera visto conveniente. Entonces es una narrativa totalmente falsa y que no tiene ninguna posibilidad de dar lugar al juicio que se ha hecho. ¿Qué podemos analizar acerca de que el ministro Lima en su momento ha anunciado cuál iba a ser la resolución del fallo del Tribunal Constitucional en torno a la acción que ha presentado la defensa de Yanine Áñez? Porque efectivamente el Tribunal Constitucional después rechazó esta acción. Pero antes lo sabía el ministro Lima, antes lo anunció incluso él dijo, el juicio se va a reinstalar este día, del 6 puntualmente de junio, el juicio se va a reinstalar el 6 porque el tribunal no va a dar curso a esa acción. ¿Cómo entendemos eso? Una injerencia directa, y que el Tribunal Constitucional ya no protege ni tutela los derechos constitucionales y las garantías de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Hace caso al ministro de turno, es obediente a las instructivas que le dan, y que no existe Tribunal Constitucional en Bolivia tal como nosotros se lo denunciamos de manera expresa y clara y con pruebas al relator de Naciones Unidas que estuvo en Bolivia. O sea, estamos desprotegidos totalmente, porque no existen fiscales independientes, no existe una fiscalía independiente, no existen jueces que sean probos y que sean independientes, no existe justicia en Bolivia y no hay Tribunal Constitucional. Esa es una mentira, es una farsa. Son instituciones que están hechas para el engaño, para entretener, para mentir, pero no fungen como tales. Todo lo contrario, son gatilleros del gobierno del MAS. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, senadora Sentarrec, en torno a esta audiencia que se está desarrollando, en torno a la presentación de los alegatos, en torno a las acciones que ha intentado presentar la defensa de Yanine Áñez, incluso durante las últimas horas, para conseguir su detención domiciliaria. Ustedes como asambleístas de oposición, en este caso como asambleístas de Creemos, indiferente del fallo que se vaya a conocer quizás en las próximas horas, ¿van a asumir algún tipo de acción con organismos internacionales? Por supuesto que sí, nuestros esfuerzos van a estar siempre dedicados y dirigidos
a buscar restituir los derechos de las personas injustamente detenidas y ajusticiadas en este momento por la falta de justicia en Bolivia. No vamos a descansar hasta que estas personas sean liberadas y que las personas que han generado este daño, esta pérdida de libertad a personas que tendrían que haber tenido garantías y que no era adecuada la sentencia que se pretende dictar, sean castigadas por el daño que están haciendo, el daño personal y el daño a la sociedad boliviana. Yo le agradezco mucho, senadora Sentarrec, por su tiempo, por ayudarnos con el análisis de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y por darnos a conocer su postura. Ha sido un gusto. Que tenga muy buenas tardes, senadora. Muchísimas gracias a usted también y muchísimas gracias por el espacio en su valioso programa.